Hola. El conocer y estudiar la historia nos permite en el hoy conocer nuestra situación, entender nuestra situación. Pues lo mismo sucede con los institutos jurídicos. De ahí que hoy quiero hablar un poquito sobre algunos aspectos históricos de la propiedad horizontal o propiedad en condominio en Costa Rica. Este tipo de propiedad no nació en una forma claramente definida, tal y como se conoce el día de hoy, sino que ha sido más bien todo un proceso histórico. Se dice que sus antecedentes más remotos se encuentran en Antiguo Oriente, 2000 años antes de nuestra era. Se habla de la región de Caldea. En este lugar se construyeron las primeras casas con varios pisos y se vendieron en forma separada. Así consta en un acta que se consignó dicha venta en el derecho babilónico. También la historia reporta algunos casos similares en el Bajo Imperio, en el derecho sirio-romano, en Palestina, en Egipto y entre los fenicios. Pero debemos preguntarnos, ¿y en el derecho romano? El derecho romano, que es base de nuestro derecho. La doctrina mantiene posiciones diversas. Parte de esta nos indica que es imposible la existencia de la propiedad por pisos en el derecho romano, porque siempre se ha considerado al propietario que lo es desde los cielos y hasta los infiernos. Imposible el vender un piso. Sin embargo, algunos autores indican que en Roma, específicamente en el monte Aventino, se dieron ciertas transacciones de ventas de pisos dentro de los plebeyos romanos. Lo cierto del caso es que, por supuesto, todas estas transacciones estaban hechas o fueron hechas al margen de los preceptos legales. Se fueron dando situaciones similares, sin embargo, es en las ciudades de Nantes, Rennes y Grenoble, en Francia, durante la Edad Media, donde se dan los primeros indicios reales y concretos de la figura autónoma de propiedad horizontal. Ya es en la Edad Media donde se empieza a fijar este instituto con ciertos caracteres propios y definidos. Fueron necesidades geográficas, económicas, sociales, políticas, las que dieron cabida a este instituto. Para esto tenemos que ubicarnos realmente en la Edad Media y recordar que las ciudades, las urbes, eran por un lado amuralladas para efectos de protección o estaban cerca del mar o de ríos para efectos tanto de transporte, de navegar, como de llevar agua a la ciudad. Y en algunas ocasiones, más bien para efectos de protección, se hacían en las montañas. Entonces, aspectos geográficos y las ciudades amuralladas hacía que no se pudiese crecer en la ciudad. Por supuesto que la gran mayoría de las gentes de la urbe querían estar en la ciudad. Y para estar en la ciudad tenían que estar dentro de las murallas de la ciudad. Por tanto, en algún momento dado, el suelo se acababa, el suelo no era suficiente, lo que hacía la necesidad de crear edificaciones por pisos. Y ya en la Edad Media, precisamente, se empieza a tener la tecnología suficiente para esto. También incendios devastadores, razones económicas, el querer estar dentro de la ciudad, hace necesario
que se empiece a vivir en un segundo o incluso hasta tercer piso. Pero como la propiedad privada siempre ha sido muy importante, se quiere adquirir esa propiedad. Y es así como se empiezan a hacer la venta de propiedades por pisos. Y esto rápidamente se extiende por toda Francia, pasando a toda Europa e incluso a las islas cercanas como en Inglaterra. Un instituto que fue tan importante y continuó vigente por tanto tiempo que incluso lo recoge el Código Napoleónico de 1804. Y como el Código Napoleónico es base de muchos códigos civiles, especialmente en Latinoamérica, y por supuesto es base del Código Civil en Costa Rica, debemos indicar que específicamente en nuestro país, en Costa Rica, en el Código Civil que data de 1888, no se recoge este instituto. ¿Por qué no se recoge? Bueno, porque en aquella época no era necesario el vivir en pisos. Las ciudades eran pequeñas y más bien cada familia tenía extensiones de terreno relativamente grandes donde podían tener su casa, su solar, sus sembradíos, sus bueyes, sus carretas, sus caballos. No se veía la necesidad de tenerlo. Sin embargo, el crecimiento de la población llevó a que crecieran las ciudades y también, importante, a que la gente quería estar dentro de la ciudad. Al querer estar dentro de la ciudad, al querer tener vivienda y no ser asequible, empieza a surgir la idea de la necesidad dentro de ese desarrollo urbano, dentro de ese crecimiento de población, dentro del alto costo de los terrenos, de la necesidad de más seguridad, de algunas comodidades, de proteger áreas periféricas, que se diera lo que en otros países se conocía como la propiedad horizontal. Y es así como en 1966 se promulga la Ley 3670, Ley de Propiedad Horizontal. Sin embargo, esta ley no se aplicó mucho, era poco el uso que se le daba, y es más bien hacia los años 80 donde más y más edificios fueron sometidos a este régimen especial y poco a poco y con mucha discreción el régimen se fue aplicando a diferentes desarrollos habitacionales, a desarrollos cuya estructura no era precisamente para lo que se había creado. Y es que esta ley habla de pisos, departamentos y locales. Quiero aquí resaltar que la idea de la propiedad horizontal es la posibilidad de la venta por pisos, por locales, por departamentos, o sea, la venta de edificios fraccionados idealmente. La propiedad horizontal se llama propiedad horizontal precisamente porque va por pisos. Pero en Costa Rica, poco a poco, después de aplicarlo en ciertos edificios, se empezó a trabajar en algunas otras estructuras que no eran precisamente un edificio habitacional. Y las necesidades iban cada vez más allá, porque habían algunos aspectos tales como seguridad, privacidad, comodidad, lujos, recreación, que fue moviendo la intención de los desarrolladores y de los adquirentes de este tipo de propiedad
a otra clase de construcciones, pero importante, a otro tipo de destinos. Los centros comerciales fueron los primeros destinos un poquito diferentes a lo que para lo cual se había concebido este tipo de propiedad horizontal. Los centros comerciales fueron las primeras edificaciones que, no cumpliendo a cabalidad con el espíritu de la ley de propiedad horizontal, se les aplicó esta ley. Pero las necesidades de la sociedad costarricense iban más allá. La seguridad, la posibilidad de compartir ciertos lujos, de compartir ciertas comodidades, la posibilidad de privacidad, la posibilidad de tener mejores y mayores servicios, se empezó a pensar, ¿por qué no una urbanización privada? ¿Por qué no tener lotes en condominio? ¿Por qué no tener casas, lotes, edificios, bodegas, todos al mismo tiempo en un condominio? Y entonces en la práctica se empiezan a dar ciertas situaciones, como por ejemplo, en la práctica se empiezan a poner agujas en ciertas urbanizaciones para considerarlas urbanizaciones privadas. Y se empiezan entonces a vender lotes y casas en urbanizaciones privadas. Se empiezan a hacer ciertos tipos de contratos en donde el bodegaje se tiene casi que en forma privada. Lo cierto del caso es que la economía y el desarrollo socioeconómico van exigiendo el buscar nuevas figuras en torno a la propiedad colectiva. Todas estas necesidades, todas estas interrogantes y las necesidades que la sociedad planteaba fueron el detonante para la promulgación del decreto ejecutivo 26.259-MIVA-MP, que fue publicado en el alcance número 44 a la Gaceta número 168 del 2 de septiembre de 1997. Este decreto, denominado Reglamento al artículo 8 de la propiedad horizontal, estableció por primera vez en Costa Rica la posibilidad de que se pudiera someter al régimen una edificación o un conjunto de ellas, sus accesorios y alrededores, entendiéndose uno por etapas o por estadios, con usos residenciales, comerciales, industriales, almacenamiento, bodegaje, en fin, sistemas mixtos, pudiendo y entendiéndose la posibilidad de condominios horizontales, verticales y mixtos. Este reglamento, en mi criterio, absolutamente inconstitucional porque reglamenta mucho más allá de lo que en ese momento decía la ley de propiedad horizontal. Pero se dio porque era una necesidad socioeconómica. Los desarrolladores y los compradores lo exigían. Pero es este decreto el que da pie a que en 1999 se publique nuestra actual ley, denominada Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio. La Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio data entonces de 1999, dando la posibilidad de que en el régimen de propiedad horizontal, llamada en Costa Rica propiedad en condominio, también por aspectos históricos,
porque los condominios o a las propiedades horizontales le ponían el término condominio, condominio Emperador, condominio Carolina, condominio Lincoln, y por eso en Costa Rica le llamamos propiedad en condominio. Pues bien, la ley reguladora de la propiedad en condominio y posteriormente su reglamento vienen a establecer la posibilidad de que hayan condominios horizontales, los cuales ya no se entienden por pisos, sino tierra, horizontales, los verticales, o sea, las edificaciones, y los mixtos, o sea, lotes y edificaciones. Permite esta ley que se dé la posibilidad de tener condominios dentro de los condominios, de manera tal que hayan fincas filiales y que hayan fincas filiales primarias individualizadas para poder crear el condominio dentro del condominio. Da la posibilidad de los condominios en zonas de concesión de zona marítimo terrestre. En fin, permite una serie de destinaciones especiales para que se regulen a través de esta ley. Es mi criterio personal que esta ley de propiedad en condominio realmente lo que procuraba era buscar la posibilidad de regular no la propiedad horizontal, no lo que conocemos como propiedad en condominio en Costa Rica, sino la propiedad colectiva. Muchas gracias.